¿Es la sexualidad un asunto netamente de procrearnos? ¿O también tiene que ver algo con el placer? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿O qué piensa Dios acerca de este tema tan importante y hoy en día tan en boga en el mundo actual? ¿Qué dice esto? ¿Lo quieres saber? Entonces mira este programa de Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana estamos aquí para poder estudiar, para profundizar, para, como se dice, hincarle el diente a esta lección del tema joven, ¿verdad? Esta lección que está, como dice aquí, es sexo increíble. Y para eso tenemos a grandes invitados que nos van a acompañar esta semana. En primer lugar, vamos a presentar a nuestra amiga Scarlin. ¿Cómo te encuentras, Scarlin? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, Jan. Hace harto tiempo que no podía estar con ustedes, pero es un placer poder acompañarlos nuevamente en este tema súper interesante, controversial para algunos, pero sin duda alguna va a ser de gran bendición para los jóvenes que nos están escuchando. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También vamos a tener a nuestro amigo Rodrigo Velázquez. A Rodrigo no lo conocemos, así que vamos a pedirle un poquito que se presente, de dónde viene, qué es lo que hace, para que pongamos ahí en amistad un poquito con Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Velázquez, vivo acá en Argentina y pues en realidad soy de Chile, soy de la ciudad de Iquique y bueno, estoy muy feliz de poder estar acá también abordando este tema que realmente es muy importante, es muy solemne y pidiéndole al Señor que nos pueda dar su presencia para desarrollarlo de la mejor manera. Muy bien, así que un coterráneo. Yo también soy de Iquique, así que también un saludo a todos los de iquiqueños que nos están viendo, ¿verdad? Y por último tenemos aquí al pastor Oscar Moral. El pastor ya nos acompañó en una oportunidad, así que queremos saludarlo también, pastor. ¿Cómo se encuentra? Un placer lindo poder saludar especialmente a todos los jóvenes que amamos entrañablemente, porque un día también lo fuimos. Y esta lección trae algo muy lindo que vamos a compartir y vamos a ir sacando algunas dudas si ustedes así lo quieren. Muy bien, muchas gracias, pastor. Bueno, los vamos a seguir molestando, pastor, con una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que nos acompañe, sea el que nos guíe, sea el que nos instruya y nos ayude a dilucidar este importante tema que es la sexualidad desde el punto de vista bíblico, sobre todo cómo Dios la ve y la expresa a través de su palabra. Por favor, pastor. Vamos a cerrar los ojitos para orar. Nuestro Padre Dios Santo del cielo, suplicamos a ti en esta hora humildemente la unción poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Tú nos entregaste algo hermoso que es la sexualidad. Y cuando se usa correctamente, los seres humanos pueden ser realmente felices y es lo más lindo que usted le ha entregado a los seres humanos. Por eso, permite que el poder maravilloso del Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a entender y que podamos aprender a descansar en Cristo sin tener miedo ni temor en nuestro corazón. Lo pedimos todo humildemente en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya que hemos pedido la presencia del Santo Espíritu, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestra amiga Scarlett, ¿verdad? Que nos pueda leer Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 5, por favor. Claro, dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 5. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo. Tened el mismo sentir, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria. Antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros.
no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para comenzar, lo voy a hacer también leyendo un versículo, y esto está en 1 capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Este versículo nos habla acerca del perdón y de cómo Dios nos limpia. Ahora, de acuerdo a este versículo y de acuerdo a Judas 24, que nos da la fuerza para poder vivir según su voluntad, esto nos libera para tener placer acerca de las cosas que Él permite, como por ejemplo el sexo. ¿Qué piensa, por ejemplo, usted, pastor? Él nos libera, perdón, y la pregunta era, Sí, nos libera para tener placer acerca de todas las cosas que Él permite. ¿Nos da libertad para tener placer? sin duda, la sexualidad o el sexo no solo es para la procreación de los seres humanos, también para el placer, para dignificar al ser humano, para que pueda llegar a ser feliz, ¿no? Muy bien, Scarlett, no sé, o Rodrigo. ¿Ya? Sí, Adelante, Rodrigo. bueno, está bien, muchas gracias. Es interesante estos dos pasajes porque habla uno acerca del perdón, ¿no? Y no solamente se queda en el perdón ahí, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, sino que dice que también nos limpiará, ¿no? Lo mismo es el texto de Judas, versículo 24, que habla acerca de que Él nos puede presentar delante de Dios sin mancha, ¿no? Entonces, es interesante este tema de perdón y limpieza, perdón y pureza, ¿no? Porque frente a lo que es la sexualidad, pues todos hemos sido de alguna manera seducidos por lo que el mundo trata de presentar frente a lo que es la sexualidad y tal vez incluso hemos caído, ¿no? Y por ende necesitamos experimentar perdón, y no estoy hablando simplemente desde el plano fuera del matrimonio, sino incluso tal vez dentro del matrimonio, y todos necesitamos pasar por experimentar esa limpieza, ¿no? Como decía Jesús, bienaventurados los puros de corazón. A veces como que desvinculamos la sexualidad de la pureza, ¿no? Y creo que no son dicotómicos, que pueden convivir juntas y Dios lo ha hecho para que convivan juntas. Mira, la pregunta que hacías, Jan, era interesante porque sí hay fundamento bíblico que nos pueda permitir a nosotros sostener el hecho de que cuando Dios perdona, como decía la pregunta, y nos da fuerza para vivir de acuerdo a su voluntad, nos libera para tener placer en todas las cosas que se nos ha permitido, y en este caso específico, hablando acerca de la sexualidad. A mí me encanta cómo comienza la lección de esta semana porque dice: Dios no está en contra del placer. Y lo pone allí entre signos de exclamación, porque es necesario que nosotros como jóvenes podamos entender que tenemos un Dios que nos creó con la intención de que podamos disfrutar de las cosas que Él nos ha dado. Y podemos mencionar claramente la tentación que tuvo Adán y Eva en un comienzo, que quizá más adelante vamos a poder hablar de esto también, la tentación que tuvieron ellos acerca de la gran mentira que el enemigo ha estado usando hoy en día y seguirá usando hasta que Cristo venga, de engañar a nuestros jóvenes, es acerca de que siempre hay algo más que el Señor nos está ocultando. Ellos tenían todo para tener placer completamente en todo su esplendor, pero el enemigo los engañó creyendo que siempre había algo más que no conocían. Y hoy en día el tema de la sexualidad a nuestros jóvenes, no sé si es por un tema de tabú o de misterio, que no se les ha hablado de una manera correcta, pero creen que si asociamos sexualidad de una manera placentera es pecado. Entonces, de eso más o menos podemos hablar también hoy. Muchas gracias por cada una de sus respuestas. Miren, nosotros acá como adventistas manejamos un concepto que es el concepto de la temperancia, ¿ya? A veces como que en otras partes no se escucha. Ahora, cuando la temperancia me pone el límite de lo de las cosas que son límites, o sea, de las cosas que son lícitas, puedan ser un pecado o no.
¿En qué momento la temperancia entra, en este caso, por ejemplo, en la sexualidad también? Bueno, todos los excesos son malos, ¿no? Pero la temperancia es hacer lo correcto dentro del marco. Es curioso, pero la sexualidad fue entregada dentro de un marco que Dios estableció. Fuera de ese marco, se podría constituir en pecado o traer ciertos problemas en la vida de los seres humanos, especialmente de los jóvenes. Cuando, cuando uno se enfrenta con Dios y uno recuerda su vida y se da cuenta de lo que ha hecho en el pasado, especialmente con el pecado, es una cosa muy terrible. Si yo tuviera que retroceder en el tiempo, ya estoy cumpliendo ya 70 años. Si yo tuviera que retroceder en el tiempo, tal vez dejaría o no haría muchas cosas que a lo mejor hice y que se constituyeron en un problema y una dificultad para el tiempo de hoy. Sí, yo comparto con lo que dice el pastor. La verdad que yo la temperancia la veo como si fuera una ruta y que está bien demarcada por líneas, ¿no? Si nosotros seguimos por esa ruta y no pisamos la línea, no tratamos de ir por otra vía, nos vamos a prevenir de accidentes. Pero pues siempre hay algunos que son más atrevidos y directamente se van y toman otra vía y terminan en el barranco. Y hay algunos que les gusta jugar también con eso de pasar la raya, ¿no? Pasar un poco los límites, volver a lo permitido. Y pues la temperancia realmente es algo que es un privilegio, un don de Dios que realmente si nosotros lo tomamos para nuestra vida nos puede prevenir de muchos males y de muchos errores que, como decía el pastor, hemos tenido en la vida y pues con la sexualidad no es un tema ajeno. Mira, hay algo que me llama la atención, ¿no? De esta pregunta, y es que la enmarca de una manera que para nosotros, bueno, para mí por lo menos causó curiosidad, porque dice de qué forma el concepto de temperancia puede sancionar lo que es lícito. Y es que a veces le hablamos solo a los solteros. Mire, bueno, es que más adelante el folleto nos va a hablar acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero hay jóvenes que también están casados. Son jóvenes, se casaron, bueno, yo me considero joven, y nos casamos. Entonces creemos muchas veces que dentro del matrimonio lo lícito no necesita tener temperancia. Yo puedo hacer entonces como quiera, pero la temperancia incluso sanciona lo que es lícito para que pase a ser transgresión de la ley. Por eso la hermana White menciona también varios textos donde dice que aún los casados necesitan tener temperancia en cuanto a la sexualidad, no solamente de abstenerse, sino también de cuidar las relaciones sexuales que vayan a tener dentro del matrimonio. Entonces es un tema también interesante para los casados. Así es, muchas gracias. Bueno, en todo el exceso, ¿verdad? Es malo. En el sentido, comer no hay problema, pero ¿qué pasa cuando ya me voy en el exceso en el comer? Ya eso también, entonces ahí la temperancia entra y de pasar a ser algo bueno, pasa a Pasa. ser algo malo. Incluso con el trabajo. El trabajo, todos los días no hay ningún problema si trabajo, excepto que si trabajo el día sábado. Hay algo bueno que es trabajar, se convierte en algo que es pecado. Entonces, Pero, hay cosas que no son necesariamente son el acto, sino que también el ah, tiempo y el contexto de dónde lo hago, también eso puede ser algo lícito o puede pasar a ser pecado. Muy bien, sigamos avanzando entonces con este interesante programa. Y me gustaría saber, aquí en Filipenses capítulo 2 del 1 al 8 nos habla, ¿verdad? De que Cristo dejó, ¿verdad? Su estatus allá como Dios y se vistió de siervo, siendo semejante a los hombres. ¿De qué manera esta comprensión de la forma que tomó Cristo, como lo expresa aquí Pablo, condiciona nuestra mirada sobre la sexualidad? ¿Pastor? Eh, bueno, en realidad Jesús fue igual en todo a nosotros. Y
Yo no me atrevería mucho a hablar de la sexualidad de Jesús, pero era un ser humano como todos nosotros. Sin embargo, él canalizó su vida en el sentido de la salvación de los seres humanos. Ese era su sentir. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Toda su energía, todo su sentir fue canalizado especialmente para la salvación del ser humano y no vino a formar una familia a este mundo, ni a hacer lo que cualquier ser mortal hace, especialmente cuando tiene la edad de Jesús. Sí, al igual que el pastor mencionaba, ¿no? Cristo vino y tomó en sí toda la naturaleza humana con, digamos, con todas las condiciones que tenía que cumplir, tomando la anatomía propia de un hombre, ¿no? Eh, y bueno, pues si bien él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo a tal manera que él, cuando hablaba acerca de los eunucos, ¿no? También hablaba de que habían eunucos que se hacían por causa justamente del Evangelio, esa fue su misión, pero de todas maneras nos muestra la abnegación y lo que él estuvo dispuesto a hacer, ¿no? Que es asumir esa humanidad, ¿no? O sea, él no fue por ahí como algunas religiones o algunas sectas diciendo que como que vino en su parte solamente espiritual, él vino y se humanizó y participó de nuestra carne, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo muy grande también, porque dentro de la sexualidad nosotros tenemos que aprender a ser abnegados y de hecho en los versículos que citas ahí en el versículo 4 dice no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros, ¿no? Y es un principio básico del matrimonio, porque si yo simplemente centro la sexualidad en lo que me autosatisface y me olvido de la persona, ¿no? Entonces pues no estoy siguiendo realmente el principio bíblico del amor. Creo que realmente es un poco de lo que me muestra Cristo, ¿no? Sí, Sí. mira, yo creo que Rodrigo, disculpe, pastor, Rodrigo dio allí en un punto pues bastante interesante y yo subiría un poco más al versículo número 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Hablando fuera del matrimonio, mire, es más hoy por vanagloria que los jóvenes comienzan a practicar quizás relaciones sexuales fuera del matrimonio porque cuando se reúnen con un grupo de amigos, el que ha tenido esa experiencia lo dice con aquella vanagloria. Mira, ya yo tuve esa experiencia, no me pasó nada, aquí estoy. ¿Sí me entienden? La mentira del enemigo. No morí, aquí sigo vivo y tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. Hice quizá lo indebido aún dentro del matrimonio y aquí estoy. Entonces, a veces por vanagloria, recordando que nuestro Señor nos invita a no hacer las cosas por vanagloria o con egoísmo, entonces caemos en ese pecado. Pero el versículo 3 y 4 nos hace recordar a nosotros la actitud que Jesús tuvo en esta tierra y aplicándola al tema actual que estamos teniendo en cuanto a la sexualidad. Encaja de manera perfecta. Si nosotros entonces comenzamos a tener una actitud humilde que hubo también en Cristo Jesús, el cual pues teniendo todo lo que tenía, se despojó de eso. Nosotros debemos a veces despojarnos del placer que queremos tener en un momento en el que no es correcto tenerlo. Claro, Carlin, tal Dígame, vez iba a dígame. decir algo, que a veces los seres humanos, en realidad la sexualidad está dentro del marco del amor, Ujú. del verdadero amor. Y a veces los seres humanos confunden lo que es el amor a, a este otro concepto que es la Infatuación. pasión. La La pasión, pasión, sí, claro. sí. Y cuando se tuvo relaciones sexuales, por ejemplo, los jóvenes con una dama, con una joven, y pasa el tiempo y se da cuenta que solamente fue un problema de pasión, pero no existe el verdadero amor. Por eso que yo Ujú. mencionaba que la sexualidad debe estar enmarcada fundamentalmente en el amor. Y dentro del matrimonio, pues existe, pues lo que esperamos exista, entonces es
amor. Quizás es que nuestros jóvenes también han confundido, pastor, mucho el concepto de amor con ese sentimiento que pueden tener dentro del estómago, que les hace las palpitaciones de manera fuerte. Y quizás podríamos también comenzar a enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, que el amor es más un principio que un sentimiento. Y cuando lo vemos de una manera así, de un principio, dentro del matrimonio, hablando de la sexualidad, va a cambiar entonces muchas cosas que quizás están haciendo hoy o quizás no están haciendo, pero Dios quiera entonces que podamos enmarcarnos en una sexualidad completamente santa dentro del matrimonio. De hecho, me acuerdo hace unos años atrás yo leí un artículo científico, netamente evolucionista, ya no hablaba del punto de vista de nosotros como ser humano, integrales, no, netamente evolucionista y químico, hablaba de la química del amor y cómo funcionaban las hormonas, ¿verdad? La oxitocina y todo eso. Y la mayoría de las investigaciones mostraban que esa sensación de verdad de las cosquillitas en el estómago y todo ese como enamoramiento, esa pasión, esa infatuación que hay al principio, decía que en promedio, después del matrimonio, no pasaba de los 2 años. Entonces, los científicos acá decían, no sabemos qué pasa porque ellos pensaban que eso era el amor. Según el punto de vista evolucionista, ¿verdad? Netamente químico, decían, después de los 2 años, ya el cerebro ya no produce tanto esas hormonas. Entonces, Se acabó el amor. ¿acaso el amor se acaba a los 2 años de matrimonio? ¿Qué pasa con Mira, eso? Entonces, es y es algo, una algo de las, interesante. sí, es una de las crisis. Incluso la mayoría de los matrimonios, después de los 2 años, dice que tienen un conflicto que, bueno, que casi para que el divorcio los primeros 2 años de casado. Yo no sé cuántos años, si el pastor, cuántos años tiene de casado, si Rodrigo está casado, pero por lo menos yo voy todavía enrumbada ahí en pocos años de casados, pero sí, después de los 2 años pasa ese enamoramiento. Y yo recuerdo que yo le preguntaba a mi esposo, bueno, ya no nos amamos porque ya no nos sentimos esas cosquillitas, ese asunto romántico. Pero es allí donde, como le comentaba el pastor, entra el concepto de que el amor es un principio, lleno de compromiso, lleno de un amor que viene de parte de Dios, no de parte mía. Yo no amo a mi esposo con un amor de Scarly, sino con un amor que el Señor me ha dado a mí, yo puedo compartir con él. Y allí entonces la relación sexual, las relaciones íntimas dentro del matrimonio, pues pasan a ser algo santo, algo puro, algo placentero, porque lo santo no quiere decir que no sea placentero. Así es. Sí, Muchas es gracias. verdad. ¿Sí? Sí, Pastor. es verdad. Yo mencionaba, llevo 43 años de casado. 43 son hartos, ¿no? Son hartos. Bastante. Y, Bueno, vamos a tener y que cada hacer vez, una charla al pastor para que nos dé la receta de cómo dura tantos sí, años pues, de casada. cómo no. Y cada vez amo más a mi esposa. En la medida que van pasando los Amén. años, el amor va creciendo. Y Amén. después, ahora que nos sentimos viejos, yo no puedo vivir sin ella. Y a veces me dice, a lo mejor me voy a morir antes yo. Y tú te vuelves a casar. Y yo le digo, yo no lo haría jamás. La verdad que no está en mi mente y en mi corazón tener otra mujer que no sea mi esposa, porque he llegado durante todos estos años a amarla tanto que es difícil, es difícil. Alguna vez, si el Señor tarda un poquito en venir, aunque yo creo que va a venir muy pronto, ustedes lo van a Amén. experimentar también. Amén, amén. Amén, muy Esperemos bien. que venga pronto. Sigamos entonces con este hermoso programa, ¿verdad? Que hemos tenido hasta ahora. Muy bien, entonces ahora, en Génesis capítulo 2, verso 24, el Señor da una declaración, dice, serán una sola carne. Luego, más adelante, en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, Pablo nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo estos textos inspirados determinan el lugar del placer y lo que está prohibido en la sexualidad? En realidad, ¿qué es lo que está prohibido en la sexualidad? ¿El exceso? No creo, porque hay parejas que están casadas y que tienen, ¿qué diríamos? A ver, ¿cómo sería el concepto que pudiera utilizar yo para no equivocarme? Eh, Son más activos y otros que son más pasivos, ¿no? Más pasivos en la sexualidad. Pero es el mismo sentimiento, el mismo amor. Ahora,
cuando Dios dice en Génesis 2, ¿cuánto era el texto? Génesis 2, 24. 24. Ujú. Dejará ya y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, qué cosa fantástica hizo Dios con esto, ¿no? Ya los dos son uno solo, ya no somos nosotros, o tú y yo, ahora somos nosotros, una sola carne. Y esa sola carne se cuida, dice la Biblia, ¿verdad? Se protege, se quiere, se ama, y es lo que Dios quiere especialmente, porque la relación de un hombre y una mujer sexual tan íntima también es la relación que Dios quiere tener con su iglesia, ¿no? Una relación tan estrecha, tan íntima con su pueblo. Sí, sí, a mí me llama justo mucho la atención ese pasaje para los dos, porque uno es como que te lleva al origen, al diseño de Dios, y otro te lleva a reflexionar un poco al aspecto espiritual, ¿no? Pero el tema de ver el diseño de Dios me parece que es asombroso, porque cuando da esa declaración que la da Adán, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Antes ya había dado la declaración, por cuanto tú naciste de mí, ahora te llamaré varona, ¿no? Algo así le dice en el versículo anterior. Y Dios es como que trata de mantener ese símbolo, ¿no? De que ambos pertenecen a una misma carne, ¿sí? O sea, el acto sexual es un símbolo como para que el hombre y la mujer no se olviden que en un principio el diseño fue que ambos fueron de una sola carne. Y eso es asombroso, el conseguir esa idea, ¿no? De que realmente Dios quería eso, no solamente en carne, también en propósito, también en espíritu. Y va más allá de la sexualidad. De hecho, el texto de serán una sola carne va más allá de la sexualidad. Y a mí me llama mucho la atención porque esto que estamos mencionando, hoy en día la ciencia lo empieza a corroborar. Por ejemplo, hay un estudio que lo llevó a cabo una universidad, la Universidad de Open University, allá en Gran Bretaña, con 4.500 personas, ¿no? Parejas, y buscaban justamente cuál era el motivo que duraban, por lo cual duraban las parejas, ¿no? ¿Cuál era el motivo? Y dentro de esos 10 motivos que encontraron, en ningún aspecto se mencionaba la sexualidad, ¿sí? Compañerismo, amistad, no, distintos atributos importantes, ¿sí? Importantes, pero la sexualidad es como que estaba más atrás, mucho, mucho más atrás, ¿sí? Yo no digo que no sea importante, no sea importante, es importante, ¿no? La sexualidad, pero la sexualidad es como un fruto, ¿sí? Es fruto del amor del hombre y la mujer, del amor de Dios en el hombre y de la mujer. Y entonces la manera en la cual ellos se expresan ese amor también es por medio del acto sexual, ¿no? Mira, estos dos textos inspirados entrega, como decía la pregunta, determinar el lugar de placer y lo prohibido en la sexualidad. Yo quiero que nos podamos imaginar las condiciones en las que debió haber estado el jardín del Edén para que Dios, o en el que Dios pretendía que Adán y Eva pues experimentaran una alegría ilimitada. Pero para esto habían unas condiciones similares que se necesitaba para disfrutar plenamente de cualquier experiencia, pero en el caso de esta lección, habían unas condiciones que se necesitaban para poder disfrutar plenamente de las relaciones sexuales. Entonces, entre esas entraba el estrés, la culpa, la vitalidad física. Quizá más adelante nombremos algunas de estas de manera más extensa. Sé que llegó una pregunta que está interesante, llegó una pregunta al chat que vamos a poder responder en unos minutos. Genial, sí. Está súper interesante la pregunta. Sigan escribiendo allí las preguntas, cada muchacho que necesite respuesta para ella. Pero como decían ustedes, convertirse en una sola carne. El pastor decía hace unos minutos, yo le digo a mi esposa, yo no podría vivir sin ti. Yo creo que es el punto en el que han sido una sola carne por tantos años que ya no pueden estar el uno sin el otro. Y cuando llega a pasar eso, pues las relaciones íntimas realmente son placenteras. Y es así es. Muy bien.
Miren, yo me recuerdo también otro estudio que leí por ahí. Hoy en día se dan cuenta, por ejemplo, los matinales, la televisión, bueno, que hay casi pura basura, dicen, ten un sexo increíble para mejorar tu matrimonio. ¿Quieres recuperar tu matrimonio? Entonces recupera tu sexualidad. Y yo creo que la Biblia acá nos muestra algo con lo que decía Rodrigo, era que tú debes tener un buen matrimonio para tener un sexo increíble, y no sexo increíble para tener un buen matrimonio. Acá alteran completamente el concepto y se van netamente al placer, y como que el placer es la base del matrimonio. Y lamentable no es así. Como decía Scarlett, es un principio, el amor es la base del matrimonio, es el compañerismo. La semana pasada hablamos de esta palabra de conocerse, ¿verdad? Esta palabra que dice Adán y conoció a su mujer. Y esta misma palabra también la ocupo para conocer a Dios. Esta intimidad que el hombre tiene con la mujer también es lo que Dios busca. Esa intimidad de que el hombre conozca completamente a su mujer cuando están allí desnudos, ¿verdad? No hay nada que ocultar uno frente al otro. Dios también busca eso. Él quiere mostrarse de manera plena al ser humano. Y el ser humano, lamentablemente, como del principio, cuando caímos, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos de Dios. No queremos que nos vea la vergüenza de nuestra desnudez, pero tenemos que ser humildes y entregarnos completamente a Él para que Él sea, ¿verdad? La persona quien nos vea, quien nos vista y quien nos llene de honra y gloria. Muy bien, vamos a ir avanzando ya en la última parte, ¿verdad? De este hermoso programa. Y sigue diciendo así. Bueno, acá estamos en el libro de Efesios, el capítulo 5, dice, ¿cómo podemos aplicar las siguientes declaraciones que están acá? Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, a la vida sexual de matrimonio. ¿Cómo podemos aplicar eso? Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Claro, es una lógica, ¿no? Todos nos queremos, todos nos protegemos, todos nos cuidamos, todos nos abrigamos del frío. De esa misma manera como, entre comillas, nos queremos y nos protegemos, ¿no es cierto?, de todo lo exterior, de la misma manera debiera ser con el ser que amamos realmente, la esposa. O, sí, bien digo, la esposa, porque la sexualidad está enmarcada dentro del matrimonio, fundamentalmente. Sí, comparto plenamente con lo que dice el pastor. A veces dentro del matrimonio, pues uno no puede caer ahí en algún error y pues a veces nos olvidamos del llamado, ¿no?, que Dios nos ha hecho, bueno, en este caso como maridos, de realmente cuidar lo que Dios nos ha dado, que es valioso. Y a veces en el plano sexual es triste y es lamentable, pero a medio que a veces a la mujer se la trata como si fuera un objeto, ¿no? Un objeto de placer, un objeto para que el hombre se pueda satisfacer. Incluso es muy notorio en estas culturas más machistas, ¿no? Y eso está fuera del plan de Dios y está fuera de la visión de amor de Dios, un amor abnegado, un amor que realmente lo llevó a morir y entregar también a su único hijo, ¿no?, por toda la humanidad. Entonces, creo que en el trato que nosotros tengamos, ¿no?, ya sea esposa, ya sea esposo, siempre tiene que haber respeto, pero sin olvidar el llamado personal de cada uno. Y el llamado del hombre es de velar, de cuidar a su esposa, ¿no?, de protegerla, y en la sexualidad, obviamente, también respetarla. A mí me llama mucho la atención un texto inspirado. Dice, esta instrucción sagrada debería preservar y acrecentar el respeto a la dignidad femenina, pero la femineidad casta, dignificada y deiforme de la mujer ha sido consumida en el altar de las bajas pasiones, ha sido sacrificada para complacer al marido. Pronto ésta perderá el respeto por el esposo, quien ni siquiera toma en cuenta las leyes a las cuales rinde obediencia la creación bruta. Mire, todo lo que sucede alrededor
sucede para servir al otro. Leíamos en el folleto que, bueno, los pajaritos sirven a otros, las flores exhalan su olor para servir a otros, los mismos ángeles hallan placer en servir a otros. Dentro del matrimonio también tiene que existir esta ley en la que usted encuentre placer en servir a otro. Pero hoy en día se ha puesto muy de moda en que la mujer dentro del matrimonio, y la hermana White también menciona que incluso de matrimonios que profesan una fe y que predican una fe, se ha encontrado a la mujer en un papel como de objeto sexual, en el que solamente por complacer al esposo, porque se le ha enseñado a la mujer, se le ha enseñado a la jovencita, se le ha enseñado a las damas que, bueno, que el deber de la mujer es complacer al esposo, y entonces encuentran a un esposo que no está dirigido por el Espíritu Santo, que, bueno, dice, mire, usted para que me pueda complacer tiene que hacer esto y esto y esto. Estamos dentro del matrimonio, eso es válido. Y llega un momento en que la mujer pierde el respeto por ella misma, incluso por su esposo, porque ya su cuerpo realmente no está siendo templo del Espíritu Santo por las cosas que están haciendo dentro del matrimonio, creyendo que le es lícito porque están dentro del matrimonio. Y lo mismo aplica entonces para las jovencitas. Vivimos en una sociedad en la que si la jovencita soltera dice que no, entonces es la anticuada. Si la jovencita soltera no da riendas sueltas al placer, entonces nuestras jóvenes adventistas que están todavía solteras, pues se encuentran en ese valle en el que no saben qué hacer porque el mundo las arroja que estamos hechas como mujeres para llevar placer solamente a los hombres. Entonces hay que educar quizá también a nuestras jóvenes a que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que, como dice el texto, pues los maridos están llamados a amar y a cuidar a sus esposas como Cristo ama y cuida de su iglesia. Sí, Scarlett dice algo interesantísimo, ¿no? Nunca, nunca un esposo debiera entrar a humillar a su esposa, ¿verdad? En prácticas que no están consideradas por Dios y que el Espíritu Santo es el que habla al corazón del ser humano, especialmente de todos sus hijos. Hay un aspecto importante en este asunto. La relación sexual debe ser como Dios la estableció, como Dios la estableció. No tiene otra forma, aunque nosotros queramos y a veces los problemas desmedidos del hombre exigen a su esposa cosas que ella no quisiera ni que la denigran y que la denigran realmente. Y el esposo debería tener suficientemente cuidado de amar, de respetarla, de cuidarla, de quererla, de conversar las cosas, de entenderse ambos en este tipo de relación especial. Yo creo que acá Satanás se ha encargado de desvirtuar lo que es el matrimonio a través de la pornografía, sobre todo. Y algo que lamentablemente la pornografía hoy en día está al acceso a un clic. Es así de fácil llegar y incluso uno puede estar en una película y aparece un sponsor, ahí cualquier cosa. Entonces, lamentablemente Satanás se ha encargado y la pornografía muestra eso, a la mujer como un objeto sexual y que prácticamente está al gusto de lo que el hombre quiere. Y lamentablemente muchos chicos piensan y aprenden de que eso es la sexualidad, cuando la Biblia muestra otra cosa mucho más hermosa, más plena. A mí me gustaría decir algo respecto a eso. Ya, Rodrigo, después Carlin. A lo que vienes diciendo, yo creo que la sexualidad es una formación. O sea, no es que tú llegas, te casas y aprendiste a ser sexual. O sea, tú a lo largo de tus años fuiste formando esa sexualidad. Y fíjate que lo que tú mencionas de la pornografía es un aspecto, pero hoy en día, pues las jóvenes no están realmente expuestas a cuestiones sexuales, más allá de, digamos, de caer al ámbito de la pornografía que uno dice, bueno, es más explícito, ¿no? Pero realmente con el tema de la música, con el tema de la vestimenta, ¿no? Es como que tú tienes que atreverte, tienes que verte más linda, siempre ese llamado, ¿no? Y por otro lado, pues el joven es el que recibe, ¿no? El hombre es el que entra por la vista y entonces ve todo eso y a veces pues ni siquiera hace falta, perdón, digo la palabra, ¿no? Pero que no es ni siquiera hace falta que vea pornografía, ¿no? Directamente ya le entró por otro lado y es que Satanás juega con eso, ¿no? Satanás juega con un polo y con otro polo. Yo creo que
Sí, yo creo que muchas de las cosas que debemos educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, los que tenemos hijos, es que, mira, yo creo que hemos satanizado, lo hemos hecho de esta siguiente forma, y no sé si el pastor o Rodrigo y Jan me pueden entender. Mira, quizá la pornografía, las no sé cómo decirlo, que no se escuche tan tajante, la manera incorrecta, como decía el pastor, de tener las relaciones sexuales, pues se ve pecado cuando es fuera del matrimonio. Entonces educamos a nuestras jóvenes a que dentro del matrimonio, una vez que usted, bueno, ya está casada, ya entonces es lícito. Y usted entonces puede decir el versículo, mire, mujeres, sométanse a vuestros maridos. Y si su marido dice así, pues entonces la chica tiene que ser así. Entonces, enseñar a nuestras jovencitas, a los jóvenes también, a nuestros jovencitos, enseñarle que no dentro del matrimonio todo es lícito cuando lleguen a casarse, pero enseñarle a nuestras jovencitas a que puedan tener entonces ese dominio, ese respeto por ellas mismas y que encuentren entonces un esposo que pues aún estando casadas quieran seguir dignificando a ellas como damas, que dentro del matrimonio no todo es lícito. Tal vez si los jóvenes pudieran entender lo que significa la pornografía, es una cosa muy terrible. Es un sentimiento de culpabilidad que no se lo van a poder sacar jamás. Por eso que nuestros jóvenes ojalá no pudiesen observar jamás ese tipo de asunto de pornografía. Porque por más que quieran, es un instrumento de Satanás que toma a nuestros jóvenes, y no solo los jóvenes, las señoritas también, y las va denigrando, ¿verdad? Y yo me temo que hay muchos de nuestros jóvenes, lamentablemente digo, que cuando pasen los años, ellos orarán a Dios, le dirán, ¿por qué tuve que meterme en esto? ¿Por qué tuve que entrar a ver estas cosas? Porque no se lo van a poder sacar jamás de la mente. De manera que yo, viejo ya, después de tantos años, yo les daría un consejo: huyan de eso. No se metan en eso, por favor, por la misericordia de Dios, porque es una cosa muy terrible que denigra y hace del hombre una basura, hace de los seres humanos igual que un perrito, no que actúa por instinto, tan solo, por instinto. Eso quería decirnos solamente. Bien, pastor, ya estamos ya en el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a pedirle, por favor, que cada uno de ustedes pueda darle el consejo último, lo que, por último, si los jóvenes no escucharon lo que escucharon anteriormente, no llegaron hasta acá, pero que sea lo que más les llamó la atención, lo que no se pueden olvidar los jóvenes de esta lección, lo que más a ustedes sienten que el Espíritu Santo debe estar en los corazones de los hombres en este momento. Yo, Pastor, bueno, si yo quiere. podría decir que lo que Dios hizo fue maravilloso. Y Dios le dio la sexualidad al ser humano para que el ser humano pudiese dignificarse, pudiese vivir feliz, pudiese amar a su esposa y viceversa, su esposa amar a su esposo. Es una de las cosas más hermosas que Dios le entregó como regalo al ser humano y hay que cuidarlo, pero dentro del marco que Dios estableció, y les aseguro que van a ser felices toda la vida, toda la vida. Bien, yo también creo que la sexualidad es algo que Dios ha dado, que es un don de Dios, que realmente, pues como decía el pastor, ¿no? Para aquellos que estamos casados realmente nos sentimos completos, ¿no? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, y pues creo que realmente si nosotros aprovechamos ese don, Dios nos va a bendecir, ¿sí? Pero para eso también tenemos que ser temperantes, también tenemos que estar, digamos, revestidos de toda armadura porque estamos frente a un conflicto y las acechanzas van a ser constantes, ¿sí? Satanás nos quiere destruir en el plano sexual antes del matrimonio y en el mismo matrimonio. O sea, ninguno de los dos, digamos, tanto solteros como casados, están expuestos frente a este plano de la sexualidad. Así que pidámosle al Señor que realmente nos revista de toda armadura
y que podamos salir victoriosos y que podamos realmente disfrutar en su momento de la sexualidad. Yo le diría a los que aún no están casados que puedan pedirle al Señor sabiduría para saber el hombre correcto con el que usted, quizá las señoritas que nos están escuchando, deba casarse, los caballeros que nos están escuchando, pues la mujer correcta. Y como decía al principio y mantengo, creamos que el amor es un principio y basándonos en eso, pues el resto de las cosas van a poder ser placenteras. Quiero que también podamos tener en cuenta durante esta lección que nuestro Dios no está en contra del placer. Nuestro Dios le gusta que nosotros podamos sentir y disfrutar del placer. Si no fuese así, entonces nos prohibiera comer, que es placentero comer, nos prohibiera dormir, que es placentero dormir. El sexo también entra en eso. ¿Es placentero? Sí, bajo los parámetros que el Señor ha dejado, bajo el marco que el Señor ha dejado, es de gran bendición para los esposos. Así que los que están casados disfruten de la sexualidad de una manera en la que ustedes puedan sentir que no sienten vergüenza sabiendo que Dios está en medio de ustedes, que también ha sido un tabú, pastor. O sea, el pensar que Dios está allí en medio del acto sexual en los esposos, pues a veces usted dirá, no, Dios es tan santo que no va a estar en ese momento. Pero sí, nuestro Dios también está en ese momento de placer dentro del matrimonio, dentro del marco correcto. Así que cada vez que vaya entonces a poder hacer eso, piense en esto y recuerde que el Señor se goza en el placer de sus hijos. Nos diga. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por esta hermosa participación, por todas estas ideas que dejaron aquí, también cada una de sus opiniones muy importantes. Y también muchas gracias a los jóvenes que hasta ahora nos estuvieron viendo allí en vivo y también para quienes nos van a ver en la repetición allí en YouTube, en las redes sociales. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos que le haya sido de mucha utilidad. Que les sirva también para que ustedes toda esta opinión y quizás algunas ideas puedan también compartirlo en su escuela sabática, en su grupo pequeño. Y le damos muchas gracias al Pastor Oscar por participar, también a Scarlin, a Rodrigo. Fueron muy valiosas sus opiniones y de verdad se valora. Yo creo que los chicos están contentos con todo lo que aquí se ha hablado. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Recuerden, aquí lo que quedamos es que el placer en la sexualidad no es malo. El Señor lo dejó desde antes de la caída, ya existía. Así que no hay problema con eso, siempre y cuando se enmarque dentro del matrimonio y de una manera temperante. Mientras no se humillen unos a otros, mientras lo hagan con amor, no hay problema en tener sexo. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga. Sigan orando, sigan estudiando su lección, está buenísima. Sigan compartiendo este enlace ahí en sus redes sociales, Facebook, Instagram, cualquier otra que tengan, Twitter, para que otras personas también puedan bendecirse con este estudio. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un nuevo Inverse en español. Chao, chao.